Voy a plantear el problema de los números Fibonacci y lo voy a platicar primero. Sé que se puede resolver de manera no recursiva, de una manera muy sencilla, a través de una solución iterativa, pero ese no es el objetivo. El objetivo es presentar este tema que se llama programación dinámica, que es una técnica de solución que puede resultar interesante y de hecho se aplica en varios asuntos. Hay incluso gente que es especialista en esta parte de la programación dinámica. En fin, voy a presentar primero el asunto de los números. Los números de Fibonacci se determinan a través de una secuencia de cálculo que arranca con dos números iniciales, el número Fibonacci 0 y el número Fibonacci 1. Son los dos números generadores, y el número de Fibonacci, cualquier número de Fibonacci, se calcula como la suma de los dos anteriores, de manera que el primer número de Fibonacci, o Fibonacci de 3, sería 2, Fibonacci de 2 más bien, Fibo 2. El siguiente sería 3, que sería la suma de 2 y 1. El siguiente sería la suma de 3 y 2, que sería 5. El siguiente sería la suma de 5 y 3, que sería 8. Este sería entonces el Fibonacci 4 y este sería el Fibonacci 5 y este de acá sería el Fibonacci 6. Fibonacci 6. ¿Hasta ahí hay dudas? Muy bien. De manera general podemos pensar, si analizamos un poquito esta secuencia, podríamos pensar que la secuencia de números Fibonacci se puede calcular como el Fibonacci késimo es igual al Fibonacci de k-1 más el Fibonacci de k-2. Esa sería una fórmula recursiva para el cálculo de los números de Fibonacci. Teniendo en cuenta que Fibo de 0 es 1 y Fibo de 1 es 1. Y este caso es si k es mayor que 1. Con eso podríamos calcular el Fibonacci de cualquier número. ¿De acuerdo? ¿Dudas? La formulación recursiva de este algoritmo es bastante sencilla porque incluso aquí tenemos ya nuestras condiciones. Esta es la función de recursividad y estas que tenemos acá son nuestras condiciones de salida. Vamos a revisar, vamos a hacer el algoritmo y una vez que hayamos hecho esto, vamos a revisar lo que se conoce como el árbol de llamadas de la función Fibonacci. Y a partir de ahí vamos a pensar cómo podemos mejorar este desempeño en términos de las observaciones que hagamos con base en el código que desarrollemos. El código, insisto, es bastante simple. Déjenme poner aquí está el código. Bueno, déjenme, lo pongo así. Ok. File, new file. Lo salvo, le digo que este se va a llamar fibo.py y terminamos hasta ahí. ¿Dudas de esto que teníamos hasta aquí? ¿Nadie? Bueno. Digamos entonces que la función Fibonacci
la podemos definir como fibo de n, donde n es el número, o podríamos ponerle k para ser coherentes con lo que escribimos en nuestro pizarrón. Diríamos que fibo de k se calcula como si k es igual a 1 o k es igual a 0, el resultado es 1. Si no, podemos calcular el número de Fibonacci como fibo de k menos 1 más fibo de k. Return f. Esa es la formulación más simple de un número, de un algoritmo que calcula el Fibonacci. Y vamos a llamar a que imprima print fibo de, tenemos el fibo de 6, a ver si lo calcula correctamente. Lo corro el programa y me dice que hay un error, me marco un error. ¿Por qué? ¿Por qué marco error? Claro, no. Profe, ¿el otro no era K menos 2? Oh, sí. Oh, sí, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Es K menos 2. K menos 1 menos K menos 2. Así es. Y aquí está. Me marca que el fibo de 6, 1, 2. Sí, porque está mal la numeración aquí, ¿no? Este es fibo de 3. Lo voy a poner aquí. Este sería fibo de 3. Este sería fibo de 4. Este sería fibo de 5. Y el fibo de 6 sería 8 y 5, que sería 13. ¿De acuerdo? Aquí ya no está resolviendo el problema. Si le pedimos el Fibonacci de 20, el programa corre y nos da este valor. Si le decimos cuál es el fibo de 30, el programa corre y nos da ese valor. Se fijan que poco a poco empieza a tardarse más. Poco a poco hay un aumento en el tiempo del cálculo. Si le digo fibo de 50, ya aquí ya es notorio el tiempo que se está tardando el sistema. Al principio fue muy rápido para valores pequeños de Fibonacci, pero para valores grandes como el 50 se da uno cuenta que el crecimiento de la complejidad ha aumentado de manera notable. Vamos a analizar qué es lo que está pasando. ¿Por qué se está tardando el programa tanto? Ahorita regresamos a nuestro cálculo, todavía no termina. Regresamos a nuestro cálculo, pero vamos a analizar cómo es que está planteada la solución. Insisto, era más fácil hacer un for y con un for salía rapidísimo ese cálculo. Sin embargo, el objetivo de la clase de hoy es platicar acerca de una técnica que se llama programación dinámica. Ok, vamos a suponer que yo quiero el fibo de 6, no el fibo de 5, si no se va a abrir mucho. Si yo quiero el fibo de 5, el fibo de 5 se obtiene calculando el fibo de 4 y el fibo de 3. ¿Están de acuerdo? Con esos dos valores, déjenme cambiar el color. Voy a poner un color más fuerte. Con esos dos valores
podría yo calcular el FIBO de 5. Pero el FIBO de 3, el FIBO de 4, de acuerdo con la fórmula recursiva, de acuerdo con esta fórmula, el FIBO de 4 lo tengo que calcular como el FIBO de 3 más el FIBO de 2. Entonces, el FIBO de 4 se calcula como el Fibonacci de 3 más el Fibonacci de 2. Por otro lado, continuando con este desarrollo, el FIBO de 3 se calcula como el FIBO de 2 más el Fibonacci de 1. Y el FIBO de 2 se calcula como el Fibonacci de 0, perdón, 3, 2, 4, 3, 2, 1, como el Fibonacci de 1 más el Fibonacci de 0. Esto que estamos teniendo aquí es lo que conocemos como un árbol de llamadas. Es decir, nos dice cómo se ha ido desarrollando nuestro algoritmo, qué funciones se requieren. Cuando voy a calcular el FIBO de 3, lo calculamos como el FIBO de 2 y el FIBO de 1. El FIBO de 2 se calcula como el FIBO de 1 contra el FIBO de 0. Y el FIBO de 1 automáticamente es 1. El FIBO de 0 es 1 por definición, FIBO de 1 es 1 por decisión, 1, 1. Y así continuamos con estos, excepto aquí, que esto es el FIBO de 1 y el FIBO de 0. Esto es 1, esto es 1. Vamos a ponerlo mejor así, porque si no se ve muy feo. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, aquí ya llegamos a que este es 1, este es 1, este es 1, esto es 1, este de acá es 1, esto es 1 y esto es 1. De aquí que cuando pido calcular el Fibonacci de 5, se decide calcular el Fibonacci de 4 y después el Fibonacci de 3. Antes de iniciar la llamada con el Fibonacci de 3, tengo que terminar el cálculo de Fibonacci de 4. Para calcular el Fibonacci de 4 necesito el Fibonacci de 3 y el Fibonacci de 2. Pero antes de calcular el Fibonacci de 2, tengo que calcular el Fibonacci de 3. Para calcular el Fibonacci de 3 necesito el Fibonacci de 2 y el Fibonacci de 1. Pero antes de calcular el Fibonacci de 1, necesito calcular el Fibonacci de 2. Y el Fibonacci de 2 se calcula como el Fibonacci de 1 más el Fibonacci de 0. Antes de calcular el Fibonacci de 0, necesito el Fibonacci de 1. Dicho de otra manera, el árbol de llamadas, la ejecución, primero hace esta rama, calcula el Fibonacci de 1, ahí se detiene la llamada recursiva, y entonces determina calcular el Fibonacci de 0. Y ahora sí, con estos dos valores que tengo aquí, puedo calcular el Fibonacci de 2. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Nadie? Perdón. Si no hay dudas, entonces, una vez que hago esto, ya tengo que el Fibonacci de 2 es 2. Ahora, una vez que he calculado el Fibonacci de 2, aquí está. Una vez que he calculado el Fibonacci de 2, requiero para calcular el Fibonacci de 3 el Fibonacci de 1 y empiezo a desarrollar el brazo derecho del árbol. E inmediatamente me encuentro con el Fibonacci de 1. Automáticamente
ya tengo el valor de 1 y ya puedo calcular el de 3. Y esto me da 3, porque sumo 2 y 1. Y entonces digo, ahora me faltaba terminar para calcular el Fibonacci de 4, calcular el Fibonacci de 2. Pero el Fibonacci de 2 no lo puedo calcular todavía porque no tengo el Fibonacci de 1. Comienzo a ejecutar el Fibonacci de 1. Determino que el Fibonacci de 1 es 1. Completo el cálculo para el Fibonacci de 0 y entonces es 1. Y en ese momento ya tengo 2. Y el proceso continúa. Tomo el 3 y el 2 y ya tengo el 5. Con eso ya tengo la solución parcial para calcular el Fibonacci de 5. Para calcular el Fibonacci de 5 me hace falta todavía calcular el Fibonacci de 3. Y entonces el programa se va a calcular el Fibonacci de 3. Pero el Fibonacci de 3 no lo tiene y entonces decide primero calcular el Fibonacci de 2. El Fibonacci de 2 no lo tiene y entonces decide calcular el Fibonacci de 1, que es 1. Ya tiene una parte para calcular el Fibonacci de 1 y ahora completa la otra parte que le falta para calcular el Fibonacci de 0. Y con estos dos calcula el Fibonacci de 2. Y entonces dice esto es 2. E inmediatamente ya tiene la parte, una de las partes ya las tiene para calcular el Fibonacci de 3, pero le hace falta la otra. Completa la llamada, calcula el Fibonacci de 1, que es 1, y con eso dice, bueno, ahora ya puedo calcular el Fibonacci de 3. Esto me da 3 aquí, y por fin puedo calcular el Fibonacci de 5 como un 8. ¿Dudas? Ese es el proceso que se sigue. Y a este árbol se le llama árbol de llamadas de la función recursiva, que de alguna manera nos dice cómo se van haciendo las llamadas. Si yo pongo un índice, vamos a poner un índice, este fue la primera llamada, después se realizó esta, después esta, después esta, 5, 6, 7, 8, 9, 10, después se llamó esta 11, esta 12, 13, 14, luego 15 y por fin se completó la primera llamada. Obviamente esta es una solución tremendamente ineficiente. ¿Por qué es tan ineficiente? ¿Qué es lo que tiene de malo? El tiempo que tarda en contar todo. ¿Por qué tarda tanto tiempo? ¿Por las colas? No. No. Número de instrucciones. Número de instrucciones, por ahí va la idea, pero... El número de llamadas. Número de llamadas, sí hay un número de llamadas importante, pero vean la figura. ¿Qué ven en la figura? ¿Qué hay en la figura? ¿Que hace el proceso como 2 veces? Hace el proceso como 2 veces. ¿A qué te refieres, Jesús? O sea, primero se va como por la rama principal y después llama a la otra rama de Fibonacci 3, ¿no? Ajá. Como por así, ¿no? Por eso se tarda también más, porque así se va a hacer más, entre números más grandes va empezando a ramificarse más, ¿no? Más o menos. A ver, ¿alguna otra idea? Repite las operaciones que ya se sabe como su resultado. Hay operaciones que ya conocía el resultado. Vean la secuencia, vean los números en naranja. Los números en naranja es la manera en que fue llamando a la función, las funciones. Fíjense cómo, según este árbol, lo primero que obtuvo, el primer Fibonacci que obtuvo fue Fibo de 1. Eso era obvio. Y después Fibo de 0. Pero después pudo calcular Fibo de 2. Es este.
y después volvió a calcular Fibo de 1, ese sí no me lo quito, el 0 y el 1 no me lo quito porque son condiciones de salida, pero ya que calculó el 0 y el 1, que ya los tenía acá arriba, calculó el Fibo de 3, aquí está, y después decidió calcular el Fibo de 2, y volvió a hacer la llamada. Este árbol, esta es la clave de todo, este árbol que está aquí, ese árbol, ese subárbol, ya estaba acá. Ya lo había calculado. Y entonces en realidad hizo el cálculo del Fibo de 2 dos veces. Y no nada más dos veces. Si uno revisa el árbol completo, resulta que lo repitió 3 veces el cálculo. Y no se diga el caso, y el mismo caso sucede para, aquí nada más los voy a marcar, para el Fibo de 3, repitió el cálculo 2 veces. Y los únicos cálculos que no repitió fueron justamente el Fibo de 5, el Fibo de 4 y el Fibo de 5. Ahora imagínense este árbol para el número que pusimos de 50. Todavía no termina. ¿Está mal mi programa? No, no está mal, tu programa sí está funcionando. Pero imagínate que haces que este árbol lo expandes hasta tener una profundidad suficiente para calcular 50, el Fibo de 50. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber muchos cálculos repetidos. Y vas a estar perdiendo tiempo, invirtiendo tiempo en cálculos que haces varias veces con exactamente el mismo resultado. Esto que al principio es un método algorítmico recursivo que funciona porque el programa resuelve el problema. Si esperamos suficientemente, espero que termine antes de que termine la clase, si esperamos suficientemente, ese programa va a funcionar y nos va a dar el resultado. Sin embargo, podríamos optimizarlo. Con la observación de Diego, que nos dice que lo que pasa es que estamos repitiendo cálculos, ¿cuál sería la idea que se plantearía? ¿Qué tendríamos que hacer para mejorar esto? Guardar los cálculos de Fibonacci más bajos y a partir de esos calcular los grandes. Guarda los más bajos, revisa si ya los tienes guardados. Si los tienes guardados, los utilizas. Si no, los calculas y los agregas a la memoria. Y luego calculas los que siguen. Es decir, esta optimización del código, esta mejora del código, pasa por plantear una memoria. Es decir, vamos a plantear aquí que tenemos una memoria. Supónganse que tengo una memoria y que en esta memoria voy a almacenar aquellos valores. Déjenme ponerla más bonita porque si no esto se ve muy feo. Memoria. En esta memoria vamos a ir almacenando los resultados parciales que voy obteniendo. ¿Para qué? Para que en el momento en que tenga que calcular algo, antes de irme a la llamada recursiva, busque en la memoria a ver si tengo la solución. Si tengo la solución, ya la hice. Si no la tengo, entonces la agrego. Entonces, en la memoria voy a guardar el Fibonacci de 0 y el Fibonacci de 1.
¿Qué son por definición? Valores. Al principio mi memoria tiene estos dos valores, el 0 y el 1. Perdón, el 1 y el 1. Vamos a ponerlo con un color que se vea. Tienen el 1 y el 1. Esto es el fibo de 0 y esto es el fibo de 1. Ahora, es importante que yo pueda recordar cuántos números tengo guardados en la memoria. En este momento tengo 2 números. Es decir, yo te puedo dar el fibo de 0 y de 1, pero el de 2 ya no. ¿De acuerdo? Pueden ponerlo así, se puede plantear de varias maneras. Yo lo que voy a hacer es que n va a representar el número de valores que tengo en la memoria y obviamente el número de valores de números de Fibonacci que puedo darte. Entonces, otra vuelta, siguiendo esta secuencia del árbol de llamadas de la función recursiva, empieza calculando fibo de 5. No lo tengo en la memoria, entonces tengo que calcularlo. Fíjense que hay un gasto adicional, porque cada vez que voy a calcular el fibo de un número, tengo que ir a la memoria a buscar ese número, a ver si lo tengo, el fibo de 5. Fibo de 5 lo tengo, no, porque hasta ahorita tienes el fibo de 1 y 2, de 0 y 1, por eso n vale 2. Entonces, calcúlalo. Ok, fibo de 4. El fibo de 4, ¿tengo el fibo de 4 en la memoria? No. Entonces, calcúlalo. Calcula fibo de 3. ¿Fibo de 3 lo tengo en la memoria? No. Calcúlalo. ¿Fibo de 2 lo tengo en la memoria? No. Calcúlalo, lo cual parece lógico, no teníamos nada. ¿Y fibo de 1 lo tengo en la memoria? Sí, vale 1. ¿Fibo de 0 lo tengo en la memoria? Sí, vale 1. El resultado de fibo de 2 es 2. Antes de regresar, y eso es importante, antes de regresar este valor que ya calculé, antes de regresar a la función de llamada, puesto que yo ya tengo este 2 en la memoria, calculado, antes de regresar, ¿qué tengo que hacer? Agregarlo a la tabla de llamada, a la memoria. Y entonces ya tengo el fibo de 3, hasta el fibo de 2. Ya lo agregué. Ahora voy a calcular el fibo de 3. Fíjense que este paso que acabo de dar ahorita se va a ver reflejado cuando trate de calcular estos. Y entonces fibo de 3, ahora digo fibo de 3, para calcular fibo de 3 lo que tengo que hacer es, tomo el 2, que ya lo tengo, y ahora calculo el fibo de 1, que sí lo tengo en memoria y que vale 1, y entonces el fibo de 3 vale 3. Este 3 no lo tenía en la memoria, por eso lo estaba calculando. ¿Qué tengo que hacer? Tomar el 3 y guardarlo en la memoria. Y este es el fibo. Y hasta ahora tengo 4. Esto es 0, 1, 2 y 3. ¿Dudas? Una vez que he hecho eso, me regreso en mi llamada recursiva, calculo el valor del fibo de 4, me hace falta el fibo de 2, y aquí es donde pasa la parte interesante. Esta parte dice, para calcular el fibo de 4, ahora necesito el fibo de 2. Pero el fibo de 2, este fibo de 2, sí lo tengo en la memoria. Aquí está. Ya no necesitas hacer la llamada recursiva. ¿Cuánto vale? 2. Ah, entonces ya no necesito hacer la llamada, no. Y resulta entonces que toda esta rama que está aquí, la vamos a marcar con blanco. Toda esta rama que está aquí ya no se hizo llamada. Esta rama no se llamó y hubo un proceso como de poda del árbol. Ya no la tuve que hacer. Ok, ya tienes fibo de 4. Ah, ¿qué tienes que hacer antes de regresar?
pues guárdalo. Guárdalo. Antes de regresar, lo guardas aquí un 5 y aquí te queda, este es el 4. Y luego fíjense, en este momento es importante, porque en este momento ahora voy a calcular el fibo de 5, que ya tiene el fibo de 4, pero requiere el fibo de 3. Y fíjense cómo en este momento, como el fibo de 3 sí existe y está aquí, el fibo de 3 sí existe y está aquí, yo ya no tuve que realizar todo este árbol de llamadas y entonces automáticamente ya sé que es 3. Y el resultado entonces, después de todo esto, es 5 más 3, 8. Y termino. ¿Cuántas llamadas recursivas hice? Hice muy poquitas en comparación con estas. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 llamadas de un total de 15 llamadas. Aquí recorté el 50% de las llamadas. Pero si ustedes expanden el árbol y hacen un cálculo, por ejemplo, para un Fibonacci de 20, van a ver que la cantidad o el porcentaje de llamadas que reducen es muy importante. A este algoritmo se le conoce como programación dinámica, como bottom-up, como de memoria. Son diferentes formas de denominar al algoritmo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ok. Y entonces ahora sí, vamos a ver si ya regresó. No ha regresado. Sigue perdido. Sigue trabajando. Vamos a hacer un programa. Vamos ahora. Voy a crear mi nuevo archivo. File. New file. Y aquí voy a poner Control S Fibo 2.py. Y ahora vamos a hacer el mismo algoritmo, pero con la idea que planteábamos hace un momento. Entonces, primero voy a definir una memoria. Bueno, sí. Def, vamos a poner mem es igual a, lo puedo poner así o lo puedo poner así. Esa es una memoria, es una lista vacía. ¿Dudas hasta ahí? La memoria la voy a utilizar en mi función Fibo, y en mi función Fibo lo que voy a recibir es el valor del número que quiero calcular. Voy a dejar el if que teníamos. Si n, déjenme ponerlo así, lo divido y aquí lo cierro, sale. Voy a dejarle la k para poder comparar. Voy a dejar el fibo de k igual a 0 or fibo k es igual a 1, return 1. Para ni siquiera intentar ir a buscar al arreglo, podemos hacerlo. No, vamos a hacerlo mejor como lo teníamos, justo como lo teníamos. Antes que nada, global list, mem. Con esto lo que hago es simplemente decirle que hay una variable global que se llama mem, que la va a utilizar Fibo. Si no la agrego la palabra reservada global, no puedo ver mem y hay problemas.
Hay varias maneras de resolver estas cosas. Ok. Ahora, yo estoy partiendo del supuesto de que este Fibonacci lo voy a utilizar varias veces. Ya lo vamos a ver. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces, lo primero que tengo que hacer es preguntar si el tamaño de la memoria es igual, es menor, para que me entiendan qué es lo que quiero hacer. Tengo que ver que el Fibonacci que quiera calcular, por ejemplo, si quiero calcular el Fibonacci de 4, ver que en la memoria no tenga ya incluido el Fibonacci de 4. ¿Cuándo sé que ya tengo incluido el Fibonacci de 4? Cuando el tamaño de la memoria, aquí me faltó, cuando el tamaño de la memoria es más grande que el índice del Fibonacci que quiero calcular. Si yo quiero calcular el Fibonacci de 4 y encuentro que mi índice o el número de elementos que tengo almacenados son 5, ya sé que el Fibonacci de 4 sí está. Si quiero calcular el Fibonacci de 5 y mi índice vale 5, ya sé que el Fibonacci no está. Entonces, siguiendo esa idea, si la longitud de la memoria es mayor que K, quiere decir entonces que en la memoria se encuentra el Fibonacci que necesito calcular. Y entonces regreso de 4, mem de K. ¿Dudas? Profe, Sí. ¿no sería también con igual? Porque pues si es el mismo, la misma longitud también No, tendría no, K, ¿no? porque acuerda que empieza en 0. Ah, sí, cierto. El índice Sí. empieza en 0. Sí, perdón, profe. ¿Dudas? Yo tengo una, profe. ¿Para qué servía global? Global, si yo no puedo... A ver, aquí declaré mi variable mem fuera de la función fibo. ¿Por qué la declaro fuera y no dentro? Bueno, porque necesito que esa memoria se mantenga a lo largo de la ejecución de mi programa. Te lo planteo así. Suponte que primero calculas el fibo de 30 y luego el fibo de 10. Cuando calculé el fibo de 30, pasé forzosamente por calcular el fibo de 10. La siguiente vez, cuando tú me preguntas el fibo de 10, yo ya ni siquiera tengo que hacer llamadas recursivas. Ya los tengo en la memoria. Entonces, la declaro global porque necesito que esa memoria permanezca aun cuando haya terminado la función. ¿Para qué? Pues simplemente para que si me preguntas algún cálculo que ya tendría, ya no lo vuelva a realizar. Es decir, tú vas a poderme pedir los Fibonaccis de los que tú quieras, pero si me doy cuenta que ya tengo un cálculo como eso realizado, pues ya no lo vuelvo a realizar. ¿De acuerdo? Entonces, no me conviene más tener una variable que no desaparezca cuando termina la función. Si yo metiera el mem dentro de la función, entonces desaparecería mis cálculos, todo mi trabajo se iría a la basura cada vez que entro a la función y tendría que estar repitiendo cálculos todo el tiempo. De esta manera, declaro una variable global, una variable que existe aun cuando termine la función, y lo único que tengo que decirle es a la función fibo: oye, te aviso que hay una función global, una variable global que se llama mem y que está fuera de la función, pero que tú puedes usarla. Entonces el global mem hace eso, le dice a la función fibo: hay una variable mem que está allá afuera, pero tú la vas a poder usar, amiga. Y ya. Si no la pongo, entonces pensará que mem es una variable local y no la encontrará, no encontrará mi memoria. Por eso tengo que poner la palabra global. ¿Dudas? ¿Quedó claro, José? Sí, gracias, profe. Okay. Profe, entonces en el if
revisamos primero si el tamaño de la memoria es mayor a K, y si sí, significa que ya tenemos el Fibonacci, ¿no? Y Así lo es. regresa. Así es, y lo regreso. Ujú. Al principio me falta aquí inicializar mi memoria, ¿no? De hecho, sería mejor poner, en lugar de list, poner la lista 1,1. Y entonces, con eso inicializo mi memoria en 1,1. Pero a medida que el programa corra y que yo le pida nuevos Fibonaccis, esta memoria va a ir creciendo y va a ir recordándola. Y ya no va a tratar de calcular nuevos un Fibonacci todo el tiempo si ya está calculado en la memoria. La memoria le ayuda a recordar que ya hizo ese cálculo y que ya no tiene por qué andar haciendo esos cálculos. Fíjense, todavía no termina esto. ¿Dudas? ¿Por qué es 1-1, perdón? Porque acuérdate que el fibo de 0 es 1 y el fibo de 1 es 1. Si yo pongo esto de esta manera, lo que estoy diciendo es que el elemento 0 de la lista vale 1 y el elemento 1 de la lista vale 1. Y entonces, de esa manera, yo al principio tengo solamente 1, 1, que por definición, acá está, por definición, son valores iniciales de la serie de Fibonacci. Y entonces, por eso puse paréntesis 1, paréntesis 1,1. ¿Sí quedó claro, Axel? Sí, gracias. ¿Dudas? Nadie tiene dudas, chavos. Ay, caray. Qué buen maestro soy. Ok, vamos a ver. Si no entra mi condición de salida, quiere decir que entonces sí tengo que calcular el Fibonacci. Y el Fibonacci lo calculo como Fibo F es igual a Fibo de K más Fibo de K menos 2, K menos 2. K menos 1 y K menos 2. Con eso calculo el nuevo Fibonacci. Y como es un nuevo Fibonacci, lo tengo que agregar a la lista. Profe, ¿Sí? ¿no eran paréntesis en vez de Ah, sí. corchete? Gracias. ¿Dudas? Este nuevo Fibonacci lo tengo que guardar en la lista. Y vamos a guardarlo diciendo mem.append el Fibonacci que acabas de calcular. Ahorita checamos que todo esté bien. Si hay algún error, pues ya veremos cómo lo solucionamos. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Y entonces regresamos el valor de Fibonacci. Listo. Y aquí voy a hacer para probar un while true. N igual a int de input número a calcular. Y luego, déjenme calar esto, vamos a hacer un poquito más chiquita esta, número a calcular, y luego calculamos aquí print fibo
de K, de N, o de M para que no se me hagan pelota. Bueno, sí, de N, está bien. Y vamos a imprimir, aquí vamos a imprimir mem. Ya sé que es un ciclo infinito eso, pero para probar nos queda bien. Nos permite estar preguntándole al usuario qué valor de Fibonacci calcular, lo calcula, lo imprime y lo agrega a la memoria. Entonces, si todo está bien y no nos equivocamos, ahora corre el programa y me obliga a tronar este. Voy a tener que abortar el programa porque me obliga a suspenderlo. Pero el programa de la izquierda, ¿no? Pero aquí voy a correr, me dice número a calcular. Vamos a pedirle el Fibonacci de 2. Ahí está, me imprime 2 y me imprime el Fibonacci, me imprime la memoria. Y si ustedes observan, la memoria ya contiene al Fibonacci de 2. Le voy a pedir el Fibonacci de 5. Ahí está, y además ya incluyó en la memoria estos. Si le pido ahora el Fibonacci de 10, ahí está, y ya está incluido. Si pido el Fibonacci de 20, ahí está, y ya está incluido. Y si pido el Fibonacci de 10, lo saca inmediatamente porque ya lo saco de la memoria. Fibonacci de 30, ahí está, ya calculó el Fibonacci de 30, y viene la prueba de fuego, el Fibonacci de 50, y ya lo calculó. Ya lo calculó. Este es el valor del Fibonacci de 50. Podemos calcular el Fibonacci de 100. Lo calculó inmediatamente. ¿Por qué? Porque el árbol ya no fue tan gigante, tan grande. Lo recortamos y mantuvimos memoria que nos ayuda a recordar todos los valores que tenían. Si alguien tiene dudas, puede calcular este Fibonacci a mano y ya me dice cuánto era. ¿Sale? ¿Preguntas? Profesor, ¿puede bajarlo un poco, por favor? ¿Así? El código, gracias, por favor. Ok. Ahí está. Ahí está. ¿Dudas, chavos? Muchas de esas técnicas algorítmicas requieren sentarse tantito a pensar qué es lo que nos está causando el problema, ¿no? En el lado de en el algoritmo original, calcular el Fibo de 20 ya nos había llevado cierto tiempo, ¿no? Bueno, Fibo de 30. El Fibo de 30. Ahí ya nos está llevando cierto tiempo. Y no se diga el Fibo de 40. Fibo de 40 realmente sí se está llevando mucho tiempo. Pero cuando yo le diga el Fibo de 40 en mi segundo programa, el tiempo resultante es muy pequeño. Voy a correrlo. Fibo de 40. Fibo de 40. Olvido que tengo que picarle acá. Fibo de 40, el resultado es este número. ¿Preguntas? Profesor. Sí. Por ejemplo, bueno, estaba haciendo la prueba y, por ejemplo, si imprimimos, si queremos el Fibonacci de 50, pero luego el de 3, sigue imprimiendo todos los elementos de la lista. Ah, bueno, sí, porque en realidad aquí le puse el print de la memoria. Sí. Lo borro y ya, ahí está, para que no digan, a ver, vamos a correrlo. Vamos a correrlo, el Fibo de 10, dale con lo mismo. El Fibo de 10,
Aquí está. Ay, ¿por qué no type? ¿Por qué? ¿Qué hice? Ya lo rompí. Ah, sí. Ya. 20. ¿Qué hice? Que lo rompí. Un soporte, traceback, en la línea 13. ¿No lo tiene que salvar el archivo? Ah, ¿No guardarlo? es que debe correrlo. Es que quitó el return F de la función. Gracias. Oh, gracias, amigos. Ahora sí. Ahí está. Número a calcular. Vamos a ponerle 10. Sí. 30. Ahí está. 50. 100. 200. 300. Fíjense cómo es sorprendente que ahora con 50 ya se está quedando perdido, ¿no? Pero ya con valores como estos, pues sí, trabaja sin problema. Y la otra cosa importante e interesante de Python, la precisión que maneja. Este no es un aproximado, es el número exacto. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo el fibo de 1000? Ahí está el fibo de 1000. ¿Desde dónde empieza el fibo de 1000? Ahí está. Es este número, para el que quiera leerlo, ¿no? Que levante la mano y lo empiece a leer. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Este método de programación dinámica es muy utilizado en ciertas áreas, ¿no? El chiste está en darse cuenta cuando un algoritmo es susceptible de ser programado de manera dinámica. ¿Qué tengo que ver para que un algoritmo sea susceptible de ser programado de manera dinámica o a través de programación dinámica? Que la solución del problema dependa de soluciones anteriores del mismo problema y que yo tenga que calcular esas soluciones de manera repetida, de una manera importante. Si yo tengo un algoritmo donde la solución depende de soluciones anteriores y estas a su vez de soluciones anteriores, estamos muy probablemente frente a un problema que se puede resolver a través de programación dinámica, como planteando una memoria y recordando esas soluciones anteriores. ¿Dudas? ¿No hay? Yo sí, profesor, tenía una duda. Es que algo que no entendía es cómo funcionaba el f igual a fibo de k-1. ¿Qué cálculo hace? ¿Cómo llega a los de acá? Creo que lo explicó en el pizarrón, pero no llegué a verlo. Sí, fibo de k-1 y fibo de k-2 vuelve a llamar a la misma función. Puede ser este es más fácil de ver, o quieres ver el de No. Okay. El anterior. Estos en realidad son dos llamadas recursivas. Tú en el programa cuando lo comienzas a ejecutar, déjame levantar mi... ¿Dónde estás? Aquí estás. Ok. Cuando se llama a Fibonacci de 5, para calcular lo pongo acá mejor. Para calcular el Fibonacci de 5, ok. Ahí estamos. Si yo quiero calcular el Fibonacci de 5, necesito calcular el Fibonacci de 4 y el Fibonacci de 3. Ese concepto de calcular el Fibonacci de 5 y el Fibonacci de 3
está vertido en esta llamada. Aquí dice que para calcular el Fibonacci que necesito, que es el de K, necesito el Fibonacci de K-1 más el Fibonacci de K-2. Eso se traduce al final en esto. Ahora, la formulación recursiva del Fibonacci es justamente esta. El Fibonacci de K es igual al Fibonacci de K-1 más el Fibonacci de K-2. En general, la serie Fibonacci se entiende como 1 más 1 al principio y luego se suma 1 y 1 y el resultado 2. Para el 3 calculo 2 y 1 y me da 3. Para el 5 calculo 3 y 2 y me da 5. Y para el 8, 5 y 3 y me da 8. Y así sucesivamente. Los únicos que me dan la condición de salida son Fibo C de 0 y Fibo de 1. A partir de esa idea, entonces, para calcular el Fibo de 4, necesito el Fibo de 3 y el Fibo de 2. Esta secuencia es la secuencia recursiva que está planteada justamente aquí en nuestro Visual Studio, en nuestro código. El Fibonacci de 1 o el Fibonacci de 0 es 1. Esa es la condición de salida. Y luego, en esta línea, planteo lo que decía hace un momento. El Fibonacci de K-1 más el Fibonacci de K-2 es igual al Fibonacci que estoy buscando. Aquí es la llamada recursiva. Este entra y comienza a ejecutar mi función Fibonacci, pero ahora con el valor 4 y luego calculará con el valor 3 y así sucesivamente. ¿Dudas? Entonces se repite hasta que logra llegar al valor de 1 y 0. Sí, claro. Las K igual a 1 condiciones de y K igual a salida. 0. La condición de salida. Si tú quitas esa condición de salida, ya la regaste. Porque entonces vas a tener un Stack Overflow porque nunca va a encontrar un punto donde deje de hacer llamadas recursivas. En este otro caso, la condición de salida es esta. Y ahí se dejan de hacer las llamadas recursivas. ¿Dudas? Yo tengo una duda, profe. Sí. Entonces, ¿la recursividad por sí sola no es muy eficaz al implementarla en un programa? A ver, aquí hay algo bien importante. Cualquier solución recursiva puede ser formulada en términos iterativos. ¿Qué quiero decir? Que cualquier solución que se les ocurra de un problema recursivo puede ser planteado como un simple ciclo while, un for, un ciclo repetitivo. Sin embargo, esa traducción de la función iterativa, de la función recursiva a función iterativa, puede llevar complejidades en la traducción, es decir, puede hacer complejo el código de la solución no recursiva, de la solución iterativa. ¿Cuándo es aceptable una función, una solución recursiva? Cuando esa traducción de un código recursivo a un código no recursivo genera un código muy complejo o muy confuso. Si buscas formulaciones del algoritmo Quicksort en métodos no recursivos, como un método no recursivo, vas a ver que hay una complejidad se aumenta la complejidad del algoritmo. Se hace en términos de código, no de eficiencia. En términos de código, se hace más enredado el código. ¿Por qué? Pues porque aquí yo estoy aprovechando que tengo variables locales. Las formulaciones que hemos hecho son formulaciones que no han requerido muchas variables locales. Cuando hagamos formulaciones más complejas, te darás cuenta que sí es más fácil en algunos casos plantearlo como recursivo. ¿Sale? ¿Dudas?
Tengo otra duda, profe. Sí. Y entonces, ¿la programación dinámica siempre se utiliza con recursividad? La programación dinámica pasa por un proceso recursivo, sí pasa por un proceso recursivo. O sea, el chiste está, el punto fino de la programación dinámica es que tú acabaste formulando una solución en términos de soluciones de soluciones previas del problema. Es decir, la formulación de nuestros problemas pasa por determinar la solución actual en términos de soluciones previas. Y entonces eso pasa por un asunto recursivo. ¿De acuerdo? Pero insisto, yo puedo plantear este mismo algoritmo que es recursivo en términos no recursivos. Pero tiene sus problemas, ¿no? ¿Sale? ¿Sí, Alan? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿En qué momento el while deja de ser true? ¿En qué momento el while? No, nunca. En el momento en el que le doy control C. Yo lo puse así simplemente para evitar tener que estar respondiendo alguna cosa. Aquí pudimos haber puesto, para que se vea más elegante, n menor que o igual a 0. Menor o igual a 0. Menor que 0. Pero entonces tendríamos que haber puesto n igual a 0 para que entrara. ¿Sale? ¿Dudas? Profesor, Sí. en la línea 6, ¿a dónde está regresando ese valor? Por ejemplo, si fuera un número mayor al 1, por ejemplo. A ver, aquí hay dos cosas. Cuando yo llamo a Fibo y el valor de n se encuentra en la tabla de memoria, entonces entra y cuando hace este return, este valor de memoria me lo regresa y lo imprimo directamente. Si el valor de n no se encuentra en la tabla de memoria, entonces se va a la línea 6 y empieza a hacer las llamadas recursivas. Y en alguna de ellas, en algún momento, le voy a preguntar el Fibonacci de un número que está en la memoria. Este return entonces regresará el valor de ese número al cálculo inmediatamente superior. No sé si me explico, Rodrigo. Sí, profesor. Gracias. Y bueno, perdón. Y aquí, no, ya vi. Ya sería todo. ¿Sale? Gracias. ¿Dudas?